Universidad Católica San Pablo. El doctor Maximiliano Loria, profesor a tiempo completo de la Universidad Católica San Pablo, autor del libro Alasdair MacIntyre y la actuación racional en la tradición neoaristotélica. Y el doctor Juan David Quiseno, profesor a tiempo completo de la Universidad Católica San Pablo, autor del libro Identidad narrativa según Paul Ricoeur, hacia una hermenéutica de la persona humana. Bienvenidos. Vamos a iniciar esta presentación invitando a la doctora Julia Urabayen, quien nos presentará el texto del doctor Quiseno. Adelante, por favor. Hola, buenas noches. Espero que se escuche bien. Pido disculpas si en algún momento hay algún problema de conexión. Estamos teniendo muchas inclemencias climáticas en el día de hoy. Bueno, buenas tardes a Perú, buenas noches. Muchas gracias por el honor de concederme la palabra para presentar este libro de Juan David Quiseno. Todo el mundo ha podido ver ya la portada y el título. Mi presentación se va a centrar en tres aspectos. Sí, perdón, ¿se escucha bien? Sí, entiendo que se está escuchando bien. Les decía que mi presentación se va a centrar en tres aspectos principales. En primer lugar, me gustaría hablar de Paul Ricoeur, ese autor tratado en el libro. Doctora Urabayen, no le escuchamos al momento. Un momentito, por favor. Estas cosas son imprevisibles a veces. Sí, normal. Ahora sí la escuchamos. Ahora, de acuerdo. Entonces les pedía disculpas, no sé si se ha escuchado por las posibles dificultades técnicas. Estamos teniendo un día con muchas inclemencias climáticas y eso está afectando a las comunicaciones por Internet. Entonces, comienzo de nuevo dando las gracias y la oportunidad de estar hoy presentando el libro de Juan David Quiseno Osorio. He tenido el honor de tomar la palabra para presentar este libro, que todo el mundo ha visto ya la portada y el título. Como decía, voy a intentar ser breve porque lo importante hoy es la presentación de ambos libros y la oportunidad que tengan de hablar con los autores. Voy a centrar la presentación en 3 puntos. El primero de ellos va a consistir brevemente en presentar al autor de Tratado en la obra, Paul Ricoeur. El segundo apartado, también con cierta brevedad, describiré las intenciones, la estructura y los rasgos fundamentales o la tesis fundamental del libro escrito por Juan David. Y por último, me gustaría recopilar algunos de los aspectos, no todos, solo algunos de los aspectos más positivos de esta obra. Bueno, entonces, en primer lugar, quería recordar que el libro está centrado en un autor que es Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, uno de los filósofos franceses más importantes del siglo XX, que recorre prácticamente su vida, acontece a lo largo de toda esa época, de 1913 a 2005, y por eso, al igual que otros pensadores de su generación, va a estar marcado por 2 grandes eventos históricos que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y por las consecuencias de ambos conflictos, y eso va a impactar directamente en las preguntas y en el modo de reflexionar que tiene este autor. Bueno, por la época en la que él se forma como pensador, va a recibir una profunda huella de las corrientes filosóficas más destacadas del momento, que son, por una parte, la fenomenología,
Por otra parte, la filosofía existencial, además de la hermenéutica, el psicoanálisis y el estructuralismo. Y por último, una característica muy peculiar de Paul Ricoeur frente a otros autores coetáneos franceses a su momento, es la profunda huella del llamado giro lingüístico, es decir, el acercamiento de Paul Ricoeur a las filosofías angloamericanas, anglosajonas en general, a esa filosofía analítica. Bueno, una de las grandes virtudes de este pensador es que logra aunar esas corrientes tan diversas, tan muchas veces difíciles de encontrar esos puntos de unión. Él logra aunarlas y establecer un diálogo profundo y fecundo con esas distintas tradiciones en torno a una serie de preguntas. Por ello, de alguna manera, se ha merecido el calificativo de el filósofo de todos los diálogos. Bueno, esta cantidad de fuentes de las que se nutre su pensamiento también van a marcar que los problemas, los temas que se vaya planteando sean muy diversos y sean no solo un gran número de obras las que él vaya publicando, sino que las temáticas y los problemas sean muy diversos, pero siempre los plantea o los aborda desde lo que él va a denominar el método o la perspectiva fenomenológica hermenéutica. Bueno, en el caso de Ricoeur no solo son importantes el punto de vista, los acontecimientos históricos y las influencias filosóficas que él recibe, sino los encuentros con ciertas personas. El primer gran encuentro es Gabriel Marcel y el segundo gran encuentro en su vida probablemente es Emmanuel Mounier y toda la revista Esprit en general. Tenemos que tener en cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial Paul Ricoeur tiene la experiencia de pasar varios años en diversos campos de prisioneros y allí toma contacto con las obras de Jasper y de Husserl, a las que posteriormente dedicará un par de obras. Bueno, a la vuelta de ese tiempo en el que él está en los campos de prisioneros durante la Segunda Guerra Mundial, escribe su tesis doctoral que la va a dedicar a la voluntad y se empieza a perfilar o a presentar ya como uno de los grandes fenomenólogos o representantes de la fenomenología francesa, al igual que Merleau-Ponty. En el año 1956, Ricoeur obtendrá la cátedra de Filosofía General de la Sorbona y se instalará a vivir en uno de los recintos o en una de las propiedades que Emmanuel Mounier había comprado con el objetivo de crear una comunidad de pensadores cristianos socialistas con ideas afines al personalismo, todo ese movimiento de esa revista de la que he hablado antes. A partir de 1960, Paul Ricoeur empieza a acercarse hacia la hermenéutica, especialmente a través de la lectura de Gadamer, el psicoanálisis, como ya he dicho antes, y al estructuralismo. Cuando Paul Ricoeur se acerca al estructuralismo, fundamentalmente lo hace de la mano de Lévi-Strauss y por lo tanto, de ese acercamiento a la antropología social o a la antropología cultural. Como es lógico, todas esas fuentes de las que está bebiendo, de las que se está formando, van a despertar claramente en Ricoeur la conciencia importante ya no solo de la fenomenología, sino de la hermenéutica. Y va a decir, de alguna forma, que las hermenéuticas rivales muestran la irreductibilidad a la hora de comprender el sujeto. No la imposibilidad de unarlas, sino esa vía larga de la que tanto ha escrito Paul Ricoeur y que después destacaré cómo Juan David las ha recogido esas características las ha recogido en su libro. Bueno, en un momento determinado, Paul Ricoeur, como todo el mundo sabe, adquiere una postura de cierta forma crítica con la forma tradicional de concebir la universidad francesa y apoya la creación de la Universidad de Nanterre, aunque este proyecto no culmina de la forma satisfactoria a la que le hubiera gustado. Y en el año 1970 tiene que dimitir como decano de esta universidad y, sin renunciar a su plaza de profesor, comienza una fuerte presencia, una amplia presencia en el mundo internacional de la filosofía, especialmente en Lovaina y Chicago. Esto va a hacer que la presencia de Ricoeur y su influencia se expanda más allá de los límites de lo que podría ser una tradición propiamente francesa. Desde finales de la década de 1970 hasta 1983, este autor francés está trabajando en su trilogía Tiempo y Narración, que es una obra magna para el autor y que es uno de los pilares fundamentales de ese libro que Juan David va a dedicar a la identidad narrativa en Ricoeur. Esa identidad narrativa va a tener otro hito fundamental en una obra que se publica en 1990, pero que es el resultado de unas conferencias de 1986,
que lleva como título Sí mismo como otro. Bueno, si ya nos situamos en la década de los 90, y voy terminando esta breve presentación de Paul Ricoeur, lo que se ve es que Paul Ricoeur empieza a reflexionar de una manera intensa, aunque nunca sistemática por sus características de pensamiento, de método y de formación, empieza a reflexionar de una forma más insistente, por decirlo de alguna forma, sobre los vínculos entre la historia y la memoria. Por ejemplo, en el año 2000 publicará La memoria, la historia y el olvido, otra de las obras fundamentales a la hora de comprender qué es esa identidad narrativa para este autor francés. En el año 2003, ya muy cerca de su muerte, recibe el Premio Internacional Pablo VI de manos de Juan Pablo II, quien dice que el pensador supone, cito, el reconocimiento, o el premio, perdón, supone el reconocimiento al filósofo, que es al mismo tiempo un hombre de fe, comprometido con la defensa de los valores humanos y cristianos. En 2004, este autor, ya consagrado internacionalmente y con un reconocimiento y un prestigio claro, publicará Caminos de Reconocimiento, donde volverá a reflexionar, a indagar sobre temas que ya había planteado, pero va a poner de relieve todos esos significados que tiene el reconocimiento en sus diversas dimensiones. Y ya como obra póstuma se publicará Vivo hasta la muerte. Bueno, con todo ello me gustaría simplemente destacar, como decía, que es un autor prolífico, que es un autor muy importante y que es un autor que tiene como característica fundamental aunar, dialogar, y que el núcleo de su filosofía es la comprensión que el sujeto tiene de sí mismo, y que para comprender la forma en la que el sujeto se comprende y se interpreta la reflexión. De alguna manera, Paul Ricoeur podría estar inscrito dentro de una filosofía de la reflexión, pero en una filosofía meramente del sujeto. Puntualizo qué significa esta reflexión y ya paso a explicar los puntos destacados de la obra que Juan David ha dedicado al autor. Bueno, la reflexión constituye al sujeto que se apropia del significado de sus actos y de sus producciones. Es decir, Paul Ricoeur va a considerar que para saber quiénes somos tenemos que hacer algo e interpretar lo que hemos hecho a través de esa reflexión. En esta reflexión, Ricoeur, a diferencia de otros pensadores de la época o anteriores, va a destacar fundamentalmente la dimensión ética frente a la dimensión meramente cognoscitiva y va a negar la inmediatez del conocimiento que tiene el sí mismo sobre sí. Es decir, va a romper de alguna manera con esa tradición cartesiana que va a hablar de la inmediatez del cogito respecto a sí mismo y va a plantear lo que Juan David en su obra muestra muy claramente como esa vía larga en Paul Ricoeur. Las dos últimas características de esa reflexión que tiene Ricoeur o que Ricoeur destaca en el sujeto que vuelve sobre sí mismo es que el yo no es propiamente un principio abstracto, sino que la corporalidad y la historicidad son elementos fundamentales de la identidad humana. Y por último, la alteridad. La alteridad es ese aspecto constitutivo que pone al sujeto salir de sí, volver a sí, pero en ese proceso la vuelta a sí mismo va a estar marcada por ese paso por la alteridad. Bueno, espero haber sido concisa en los rasgos fundamentales de la filosofía de Ricoeur para, sin más dilación, esa estructura y esos temas del libro. Bueno, cuando Juan David se encuentra con la filosofía de Paul Ricoeur, detecta muy claramente que tiene un tema central y que ese tema central afecta plenamente a la comprensión que los seres humanos tienen de sí mismos. Es decir, si tenemos que enfrentarnos a la pregunta ¿quiénes somos nosotros? O ¿quién soy yo? O ¿quién eres tú? Habitualmente los seres humanos lo que hacemos es relatar, contar una historia. Es decir, la identidad del ser humano es una identidad narrativa. Y por ello el hilo conductor de este libro que Juan David dedica a Paul Ricoeur es una indagación hermenéutica, no podía ser de otra forma, sobre una cuestión antropológica de gran calibre. Es esa identidad humana, cómo se constituye y cómo se comprende a lo largo de la vida. Por ello el autor va a transitar con soltura y con familiaridad por algunas de las obras más importantes de este prolífico escritor francés, pero lógicamente va a establecer una prioridad, una jerarquía en las obras que va a abordar. Fundamentalmente va a tratar esas tres obras que ya he señalado y en este punto Juan David es muy claro mostrando cómo esto supone apostar por Paul Ricoeur de Madrid frente a esas obras de la juventud.
Bueno, voy a hablar ya muy rápidamente también de la estructura del libro y, por último, retomaré algunos de esos aspectos o puntos fuertes de la obra que Juan David ha dedicado a Paul Ricoeur. Bueno, una vez que el autor de este libro ha establecido la tesis, el tema y las preguntas, o la pregunta fundamental, ha dividido el libro en 4 secciones y que van a ser esos hilos conductores fundamentales para narrarnos esa identidad que a su vez es narrativa. El primer apartado está dedicado al tiempo, el segundo a esa vía larga que supera el cogito herido del que ya he hablado, y los otros van a estar fundamentalmente articulados en torno a las 2 dimensiones más importantes de la identidad, que son la mismidad y la ipsidad, y esos 2 actos más relevantes que son el perdón y la promesa. Es decir, para comprender el núcleo fundamental de esta obra que Juan David ha dedicado a Paul Ricoeur, es importante destacar que ha planteado una tesis personal. Es decir, que Juan David ha tomado esa obra de un pensador, como decía, ya consagrado y muy prolífico, y ha aportado un punto de vista personal. Y lo ha perfilado fundamentalmente frente a otras interpretaciones que él considera que acaban en un desequilibrio fuerte entre la relación entre la mismidad y la ipsidad y una incomprensión del verdadero significado de lo que Paul Ricoeur quería decir. Bueno, al plantear esta tesis personal ha logrado además articular de una forma muy adecuada las dimensiones fenomenológicas y hermenéuticas de esa mirada que dirige a la identidad humana como un texto. Lo que plantea Juan David, siguiendo a Paul Ricoeur, es que la identidad humana se puede entender como un texto que pide la colaboración, por tanto, del autor, el escritor y el lector. De ahí que a lo largo de toda la obra de Juan David se vea una preeminencia de la alteridad, una serie de diálogos constantes. En el primer capítulo, cuando se aborda el tiempo, Juan David muestra con gran claridad los diálogos de Ricoeur con Aristóteles, con Agustín de Hipona, con Kant, con Husserl, con Heidegger. Y a partir de estos diálogos va a ir profundizando en esa noción de vía larga, de hermenéutica, de una identidad dinámica y de un diálogo que se va a mover entre 2 posturas antagónicas, las que consideran que la identidad humana está marcada por un carácter esencialista o sustancialista, y aquellas que tienden a disolver la identidad humana. Por ello, Juan David, a lo largo del segundo y el tercer capítulo, va a mantener una serie de discusiones muy importantes con posturas filosóficas propias de ese entorno, y por último va a entablar un diálogo fecundo con la filosofía anglosajona en torno a cómo esa identidad humana se entiende, se consolida, se relata fundamentalmente a través del perdón y la promesa, la apertura al pasado y al futuro. De esta forma, creo que la obra de Juan David termina asentando con una claridad nítida la tesis central que ha vertebrado el relato que él quería contarnos. Ese relato en torno a una identidad que supone comprender el tiempo, desplegarse en el tiempo y relatar cómo se llega a ser sí mismo a través de ese proceso. Concluyo ya con los puntos más que considero que son más destacables en esta obra. El primer aspecto que me gustaría destacar es que Juan David ha sido capaz de plantear de una forma muy clara un problema con una preeminencia y una importancia ontológica fundamental, no solo para Ricoeur, sino para todos y para todas las personas que seguimos indagando y reflexionando sobre quiénes somos. Y además ha logrado ofrecer un aporte personal a los estudios dedicados a la identidad narrativa, que si bien, como ya he intentado destacar en esa primera parte de la presentación, forman parte del núcleo fundamental del pensamiento de Ricoeur, como él no los ha tratado de forma sistemática, no hay una obra en la que podamos encontrar una respuesta directa, sino que requiere ese trabajo de profundización hermenéutica y que, si bien ha recibido lecturas diversas, hasta este momento no había una obra dedicada con esa exhaustividad y ese detenimiento a la pregunta y a la reflexión sobre la pregunta. Concluyo destacando algunos aspectos que he querido poner de relieve en este breve relato que he realizado en estos minutos, no porque sean los únicos, sino porque me parece que de alguna manera hay que seleccionar unos y dejar en la recámara otros para que el autor después los pueda plantear.
Bueno, como decía, el primer aspecto fundamental y positivo de este libro es que analiza un tema fundamental de gran calado antropológico que nos apela directamente. El segundo es que asienta muy bien, que presenta y asienta y sitúa al autor en el contexto de los debates en los que participa y, por lo tanto, delimita muy correctamente la postura distintiva o característica de Ricoeur frente a esos otros filósofos con los que él está conviviendo y con los que está dialogando. En tercer lugar, lleva a cabo una indagación desde y a partir de una pregunta existencial, lo cual enriquece constantemente el aporte teórico o intelectual de la obra. Piensa en diálogo con otros pensadores, es decir, en esto Juan David se ha mostrado como un discípulo fiel de Paul Ricoeur. Quinto lugar, presta una atención destacada a la filosofía angloamericana o anglosajona y a la conexión con la neurociencia, y de esta forma amplía esas fronteras de pensamiento francés de Ricoeur hacia ese mundo con el que también había tomado contacto. En sexto lugar, usa con solvencia la bibliografía actualizada sobre el autor y, por último, pero no menos importante, es un texto que está bien escrito y que es de fácil lectura, lo cual se agradece especialmente cuando nos enfrentamos con obras de gran calado antropológico, pero también de un fondo teórico importante. Concluyo, como no podía ser de otra forma, con una invitación a todas las personas que están presentes hoy a leer el libro y a reflexionar sobre el libro, su contenido y especialmente a dialogar y a plantear preguntas al autor de esta obra. Así que muchísimas gracias y felicitaciones, Juan David, por este logro tan importante en tu carrera. Quien nos dirigirá unas palabras sobre el libro del doctor Quisén. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. De verdad es un gusto estar aquí y estoy muy contento y me alegra mucho poder presentar el libro de Juan David Quiseno, el libro La identidad narrativa según Paul Ricoeur. Juan David Quiseno se propone evidenciar el desarrollo de algunos puntos relevantes de la doctrina ricoeuriana de la identidad narrativa. Se trata de un trabajo excelente, muy interesante desde el punto de vista teórico, trabajo en el cual el autor entra en diálogo no solo con Ricoeur, sino también con muchos pensadores de la filosofía occidental. ¿Qué es la identidad narrativa? De todo, la identidad narrativa presenta dos valores que Ricoeur llama mismidad e ipsedad. Es oportuno subrayar que el autor concibe la relación entre mismidad e ipsedad como una dualidad que no se parece a la que se puede establecer entre el cuerpo y el alma, sino la que se puede establecer entre la naturaleza y la persona. La naturaleza indica las propiedades objetivas, tanto materiales como psíquicas y espirituales del ser humano, mientras que la persona indica al sujeto en su dimensión concreta y a partir de sus concretas relaciones interhumanas. Mutatis mutandis, la mismidad indica los valores del cuerpo y del carácter que permiten reconocer a un individuo como siendo el mismo individuo en el tiempo, mientras que la persona tiene que ver, cito, con un tipo de identidad que caracteriza a un sujeto capaz de designarse a sí mismo como autor de sus palabras y de sus actos, sujeto no substancial y no inmutable, pero responsable de su decir y de su hacer.
Ahora bien, teniendo en cuenta la visión integradora que Ricoeur tiene sobre la persona, Juan David Quiseno adopta un punto de vista que le permite evitar caer en un desequilibrio entre esos dos valores, entre la mismidad, entre la naturaleza y entre la naturaleza de la persona, entre mismidad y ipsedad. El autor destaca muchas veces la necesidad de mantener el balance entre estos dos valores y se subraya el error de los que han dado demasiada importancia a la ipsedad, desconociendo la importancia ontológica de la ipsedad, de la mismidad. Juan David Quiseno dice, en los sujetos concretos, ambos valores están unidos de forma intrínseca. No vemos ni cuerpos ni caracteres que van por el mundo por su cuenta, sino que siempre son propiedad de un alguien. En segundo lugar, porque el cuerpo y el carácter dan a la persona su realidad propia. Por otra parte, este balance, este equilibrio entre la dimensión objetiva de la mismidad y la dimensión personal de la ipsedad permiten al autor sostener la tesis de que la alteridad es un elemento constitutivo del ser humano, de la persona humana, y el análisis de la relación entre la dimensión personal del ser humano y la alteridad muestra que el ser humano se compone de un conjunto de relaciones que lo constituyen en cuanto persona. Y desde este punto de vista se puede configurar al ser humano como si fuese un texto. Es decir, dice Juan David Quiseno, una totalidad inteligible a partir de la narración. Vamos a ver cómo todo esto puede ocurrir. Dado que el problema de la persona, el problema de la identidad humana es un problema que nace de la relación del hombre con el tiempo, el libro arranca con la cuestión acerca del tiempo. En primer lugar, se destaca que hay una discontinuidad entre el tiempo cosmológico y el tiempo fenomenológico. Tiempo cosmológico es el tiempo del movimiento natural de las cosas del mundo, independiente de nuestra experiencia personal, mientras que el tiempo fenomenológico es el tiempo vivido, es la conciencia interna del tiempo, independiente del movimiento natural de las cosas del mundo. Esta discontinuidad lleva al autor a proponer, como él mismo dice, un realismo no ingenuo, o sea, un realismo capaz de mostrar el mundo, pero con toda su riqueza, con toda su complejidad, un mundo que tiene un sentido inagotable. En todo caso, se trata de una discontinuidad que no impide reconocer la existencia de una continuidad entre estos dos valores, mejor, entre estos dos tiempos, el tiempo cosmológico y el tiempo fenomenológico. Y Juan David, analizando la reflexión ricoeuriana sobre este tema, encuentra, detecta en la narración, en el tiempo narrado, la solución de la discontinuidad entre los tiempos. Por otra parte, en el libro se destaca que hay también una discontinuidad entre los éxtasis del tiempo fenomenológico, o sea, entre el pasado y el presente y el futuro. De todas maneras, tanto la discontinuidad entre el tiempo cosmológico y el tiempo fenomenológico
como la que se da entre los éxtasis del tiempo, encuentra una solución en la narración. Encuentra una solución en la narración. La primera discontinuidad encuentra una solución en un tercer tiempo, que es el tiempo que se construye, que se constituye a partir del orden que el hombre, que el ser humano establece ¿no? Cuando dispone narrativamente los hechos del mundo. Bajo este aspecto cabe señalar que este orden lleva al autor a subrayar no solo la continuidad narrativa del tiempo, sino también la relación del ser humano, de la persona con el mundo. La segunda discontinuidad encuentra una solución en la tesis rickeriana de la construcción de la trama narrativa. Está escrito en el libro: la clave de la conexión que logra el relato a las discordancias de los tiempos la encontramos en el acto del narrador, del relator de la historia o escritor de la novela, que establece conexiones causales entre eventos calendarizados, generaciones contemporáneas, huellas documentales, monumentales y situaciones que se convierten en signo de lo que vendrá o que cuentan el futuro como la historia de algo que ya sucedió. Además, la narración, entendida como disposición, dice el autor, disposición inteligible de los hechos del mundo, permite resaltar que la conciencia personal, o dicho de otro modo, el conocimiento de sí mismo, no se da de manera inmediata, como sostiene la filosofía cartesiana, ¿no? Ante todo, hay que recentrar, dice el autor, la certeza epistemológica del cogito, es decir, mirar a la persona en el mundo, mirar a la persona con sus características, o sea, con su cuerpo y su carácter. Y de ahí también la polémica contra los autores que reducen la dimensión personal a los aspectos cuantitativos o cualitativos que se pueden medir mediante criterios objetivables. Los valores del cuerpo y del carácter tienen, como dice el autor, un sentido emergente que remite la dimensión personal de la ipsedad, es decir, esa dimensión por la cual el ser humano se manifiesta como ser activo, se manifiesta como ser libre, se manifiesta como ser responsable frente a los demás. El autor señala que la filosofía moderna, esa filosofía moderna, que se ha basado en la sustancia y en el principio lógico de identidad, no ha sido capaz de valorar
la ipsedad, la dimensión personal de la ipsedad, no ha sido capaz de valorar la persona que emerge en la interpretación del acto lingüístico. A este respecto es significativo el siguiente fragmento, en mi opinión. Así como el texto supone un lector implícito al que el escritor se refiere cuando elabora la trama de su historia, el otro es implícito ya en la estructura propia del decir. ¿No? La interpretación del acto, del decir, del acto lingüístico, muestra que la persona se constituye a partir de la relación con el otro. Si bien a veces Ricoeur parece desvincular, o sea, parece, mejor dicho, vincular la relación con el otro, parece vincular la alteridad con lo que nos constituye en cuanto seres que pertenecemos a la misma naturaleza humana, Juan David Quiseno subraya la necesidad de vincular la alteridad con la responsabilidad, ¿no? En la medida en que dice, quien solicita mi responsabilidad es el otro, ¿no? La persona humana es solicitada por el otro a partir de su misma constitución originaria. De ahí la importancia hermenéutica de la metáfora que, como dice el autor, rompe con el principio lógico de identidad. La metáfora es muy importante porque explica la razón por la cual la discontinuidad entre los tiempos encuentra una solución en la narración. ¿Por qué? Porque la metáfora es el arte, como dice el autor, de percibir lo semejante en las diferencias y refleja el sentido inagotable de la realidad. Ahora bien, la narración, su capacidad de unir los tiempos fenomenológicos, lleva a Juan David Quiseno a analizar la memoria y la promesa, entendidos como actos que manifiestan los valores de la mismidad y la ipsedad. Dice el autor, la acción de la memoria y la promesa constituyen la materia a partir de la cual el hombre estructura su propio relato. Ese relato se estructura como una novedad a partir del fondo común de la experiencia humana del mundo, es decir, de la cultura, los símbolos y los relatos míticos que proporcionan los modelos tradicionales sobre los cuales se actualiza la experiencia pasada y se proyecta el futuro, ¿no? La memoria, en la medida en que tiene que ver con el pasado, representa retrospectivamente la identidad humana que, digamos, está relacionada con la mismidad. En cambio, la promesa, en la medida en que mira al futuro, mira a los proyectos humanos, representa prospectivamente la identidad humana que está vinculada con la dimensión personal de la ipsedad. En todo caso, cabe señalar que el acto de la memoria, según Ricoeur, no está completamente desvinculado con la ipsedad. Y desde ese punto de vista, Juan David Quiseno se preocupa de rechazar la postura de Locke, la postura de Parfit. O sea, la memoria no se identifica, como sostienen estos autores, con la identidad. ¿Por qué? Porque la memoria es un acto que remite a un quién, ¿no? Es un acto, como dice el autor, un acto que reclama un quién. Y se trata de una tesis que ofrece la ocasión de analizar la promesa como el acto que manifiesta de manera paradigmática
la ipsedad. Está escrito en el libro: el sujeto humano promete porque es alguien y tiene la capacidad de expresar quién es a través de lo que dice y hace frente a otros. Para prometer hay que tener conciencia de ser sí mismo. Finalmente, Juan David Quiseno se plantea una pregunta. Se plantea la siguiente pregunta: ¿la identidad narrativa hacia qué ontología lleva? El ser de la persona en su dimensión concreta es pasivo y activo a la vez frente al tiempo, frente a la temporalidad. La promesa, dice el autor, revela una tensión. En la promesa, el ser de la persona se pone en tensión de realizar aquello cuanto ha dispuesto cumplir. Para alcanzar ese futuro, el sujeto se aplica en el presente con el curso de acción que ha determinado al comprometerse. En ese sentido, aquello que no es aún se convierte en parte de la identidad de la persona. Quisiera terminar esta presentación intentando contestar, al menos en parte, esta pregunta hacia qué ontología lleva la identidad narrativa, y quisiera contestar resaltando lo que el propio Juan David Quiseno menciona en una nota en la cual hace referencia a la doctrina de Duns Scoto y de otros autores de la segunda escolástica. Según esta doctrina, metafísicamente hablando, la materia prima no es indeterminación absoluta, no es pura potencia de recibir la actuación de la forma. Decir que la materia prima es pura potencia significa decir que la materia prima es una entidad que no es más que privación absoluta de toda perfección. El problema es que la privación absoluta de toda perfección no se puede dar en la realidad. Esa doctrina, esta tradición, por lo tanto, admite que la materia prima posee ya una perfección, alguna perfección, aunque mínima. Se habla a este respecto de complementarismo. La potencia y el acto, la materia y la forma, son dos entes incompletos que se complementan, ¿no? Bueno, se trata de una doctrina que recuerda la tesis de Ricoeur, la postura de Ricoeur, en cuanto, como dice el autor, Ricoeur no habla de indeterminación, sino de disponibilidad orientada de ser. Así como la materia interpretada por esa tradición escolástica es una cierta incoación que está inclinada, que está orientada hacia la forma. Inclinación es un término, incoare es un término jurídico, ¿no? Que indica que el procedimiento jurídico comienza. También la potencia de la que habla Ricoeur se configura como potencia orientada hacia, como disponibilidad orientada hacia. Así como el complementarismo no consiste en el mero injerto de una realidad en otra realidad ya constituida, sino en la tensión entre, digamos, dos elementos que constituyen una misma realidad, una única realidad. También en la promesa ricoeuriana, como hemos visto, el ser personal se pone en tensión de realizar aquello cuanto ha dispuesto cumplir.
es un paralelo que podría constituir un punto de partida para ulteriores reflexiones metafísicas. Muchas gracias. Gracias, doctor Renzi. Seguidamente, invito al escenario al doctor Jorge Martínez, quien nos dirigirá unas palabras sobre el libro del doctor Loria. Adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Y estoy agradecido por esta posibilidad de hablar de este libro, porque entre otras cosas es la ocasión de volver a ver a algunas personas a las que hace mucho que no veo. El libro que tengo el gusto y el honor de presentar confirma que los clásicos se llaman así porque la erosión del tiempo no hace mella en ellos. O mejor dicho, el paso de los siglos, en vez de volverlos decrépitos, por el contrario parece rejuvenecerlos. Seguramente todos recordarán aquella famosa afirmación de Alfred North Whitehead cuando escribía que toda la filosofía occidental consiste en una serie de notas a pie de página de la filosofía platónica. Esto también puede decirse de Aristóteles, qué duda cabe. En el peor de los casos, la obsolescencia de una filosofía no es responsabilidad de esos clásicos, sino de la incapacidad de algunos de sus herederos. Estas torpezas son las enemigas mortales del pensar y suelen tener como consecuencia que algunos consideren a la historia de la filosofía como un incomprensible despliegue de refutaciones de los discípulos a los maestros, de los hijos a sus padres, de lo nuevo a lo viejo. Aristóteles refutaría a Platón, los estoicos a Aristóteles, los cristianos a los estoicos y los modernos a todos ellos, por exponer un borrador de esas polémicas a las que nos acostumbran algunos manuales. Dicho sea de paso, quisiera exhortar a abandonar nuestra cultura manualística, hija desabrida del enciclopedismo. Claro que esto puede generar reacciones igualmente destempladas, con lo cual la dinámica propia del genuino pensar queda reducida a un gigantesco campo de batalla entre bandos irreconciliables que emplean los volúmenes como armas arrojadizas. Sin embargo, debemos agradecer al gobierno misterioso de la historia que se encarga de tanto en tanto de poner las cosas en su lugar. En cada época aparecen algunos hombres y mujeres que pueden leer en profundidad las enseñanzas de los maestros y generan un tejido conjuntivo de efectos terapéuticos en la historia de la filosofía. Los métodos empleados por esos maestros son variopintos. Cicerón, por ejemplo, injustamente acusado de superficial, advierte la importancia de la tarea de traducción, al igual que Boecio. Otros no consideran la traducción como una de las tareas más relevantes de la filosofía, sino que abordan los problemas desde una indagación radical en este o aquel asunto, tal como Averroes o Tomás de Aquino. Y no faltan quienes, habiendo comprendido cabalmente lo que está en juego, proponen pensamientos que obligan a releer a los antiguos, como hace Kant al intentar fundar la moral sobre bases muy diferentes a las aristotélicas. Todos estos autores, estén o no de acuerdo con los antiguos, emprenden un diálogo en el cual el punto de partida tiene poco que ver con la edad o la época en que se escribieron los textos discutidos. Y entonces uno se pregunta si es posible pensar realmente en un progreso de la filosofía. ¿No será que esa idea del progreso no tiene nada que hacer aquí y lo que realmente cuenta es el modo como deberíamos reapropiarnos de aquellos escritos? ¿Está Aristóteles desactualizado solo porque ahora lo leemos en una tablet? Me parece que todas estas cosas son las que motivan a alguien como Alasdair MacIntyre a proponer justamente una reapropiación de Aristóteles en una época que no se termina de decidir
si dará el salto mortal de la ironía al cinismo. El hecho de que su obra nos muestre no solamente la posibilidad, sino la urgencia de volver a meditar los escritos de Aristóteles, nos lleva a suponer que MacIntyre ve algo en él que los demás no ven. Es decir, existe no solo la posibilidad, sino también la urgencia de que una reapropiación inteligente de Aristóteles nos diga cosas significativas hoy. ¿Cómo es posible que un autor que vive en un tiempo, hablo de Aristóteles, de nula densidad tecnológica, en un tiempo en que los problemas éticos no podían en ningún caso extenderse más allá de la duración de una vida humana, nos diga cosas significativas hoy? Pues bien, una de las razones por las cuales esto es posible, tal vez sea que el evolucionismo antropológico es un embuste. O para ponerlo en términos menos polémicos, digamos que la naturaleza humana no ha cambiado en lo esencial desde que tenemos registro de su existencia. Gracias a la biología molecular, por ejemplo, las cosas que ahora sabemos sobre nuestro cuerpo reducen a Darwin al triste papel de un farsante. Y en lo relativo a nuestra espiritualidad, ¿acaso la envidia, la ira, la desesperanza son hoy muy distintas a lo que leemos en la Ilíada o en los trágicos griegos? ¿Acaso la valentía en la batalla es de diferente especie solo porque un hoplita luchaba cuerpo a cuerpo, mientras que un marín estadounidense cuenta con visores nocturnos y el apoyo de drones? Y en cuanto a la cobardía, claro, alguien dirá que hoy podemos inventarnos una entidad de fantasía en las redes sociales y desde ahí insultar a gusto a quien queramos sin darnos a conocer, cómodamente instalados en el anonimato de nuestros teclados. Pero ¿no había previsto algo de eso Platón con la fábula del anillo de Giges? Algo de todo eso, si no todo, es lo que asume el escocés Alasdair MacIntyre a lo largo de toda su obra, especialmente la de madurez. Se trata ciertamente de una tarea enorme que está por encima de las limitadas fuerzas de un intelecto individual, por privilegiado que éste sea. De ahí entonces la necesidad de profundizar, discutir, enfatizar este o aquel aspecto de su reapropiación de la tradición clásica. En nuestras lecturas de Aristóteles nos estremece un poco cuando proclama la soledad del sabio, pero nos consuela leer su himno a la amistad. La radicalidad propia de la filosofía no excluye, sino que además convoca a unos intercambios dialógicos entre los verdaderos amigos, que lo son porque aman en común el bien superior de la verdad. Y esto es lo que deseo enfatizar. El bien común de la verdad es lo que puede generar comunidades virtuosas. Y digo bien, puede, ya que la verdad por sí sola no genera nada, sino es por decisión de los amigos. Estos deben comprometerse en un tipo especial de obrar, de asumir un determinado compromiso ético con la vida. Pues bien, este es el aspecto que Maxi Loria consigue profundizar en su libro magistral sobre MacIntyre, que a estas alturas ya se percibe que no se trata de un libro sobre un autor, sino de una investigación sobre la vida buena, a la cual MacIntyre sirve a Maxi Loria como acceso privilegiado. Una de las cosas que más me ha cautivado de este libro, además del tono dialógico con MacIntyre, lo cual le confiere una agilidad inesperada a la escritura, es la referencia transversal a la propia vida del autor, o sea, de Maxi Loria. Pero no se trata de una autorreferencialidad sentimental, sino de un constante atracar en los puertos de la experiencia. Esto me parece una estrategia muy sabia, porque es la prueba del compromiso vivo con el tema del libro. ¿Es este un texto erudito? Hay para todos los gustos, pero vemos aquí una erudición puesta al servicio de la sabiduría. En la introducción, que opera como una especie de clave de sol del pentagrama, ya vemos por dónde vendrá el resto. Y la apuesta no puede ser más atractiva. Maxi Loria efectúa una semblanza intelectual de MacIntyre, pero en esa narración
vemos la esencial unidad entre la vida y el pensar del autor estudiado. La alusión a los 3 matrimonios de MacIntyre, así como sus coqueteos con el marxismo, forman parte esencial de una totalidad biográfica llena de sentido. Aunque convengamos que sonaría un tanto extraño que la prueba de lo mucho que MacIntyre aprecia la institución matrimonial sea el haberse casado 3 veces, o que sea posible un marxismo cristiano. Hasta donde sabemos, y por lo menos hasta la edición de ayer del Observatorio Romano, no parece que nuestro Señor pensara que la religión era el opio de los pueblos, ni tenemos constancia de que haya promovido la lucha de clases, la dictadura del proletariado, ni el materialismo dialéctico, o bien promovido la idea de que la oración es una estupidez. Pero volvamos al libro comentado. El capítulo 1 es probablemente el más pesado, pero no pesado en el sentido de indigesto, sino en el del rigor minucioso que Maxi Loria pone en la descripción del contexto emotivista de nuestra cultura. La idea de justificar nuestras opciones morales en las emociones puede resultar muy atractiva porque nos ahorra complicarnos la vida con fundamentaciones racionales de nuestras elecciones. El único inconveniente de esto es que el diálogo resulta imposible, ya que las emociones, en tanto experiencia, no se pueden compartir. Esta alusión al emotivismo es algo que está presente transversalmente a lo largo de todo el libro y aparece como la nota fundamental de nuestra cultura. El emotivismo es presentado por Maxi Loria como el estrepitoso fracaso del proyecto ilustrado. Y a su vez, este proyecto ilustrado se erige en contraposición a la moral tradicional y especialmente a la teoría finalística aristotélica. Acá hay un asunto interesante que es necesario despejar. Suele suponer que todos nuestros desbarajustes morales se deberían a que hemos perdido de vista el valor objetivo del bien. Más bien hemos decidido privilegiar la verdad subjetiva. Permítanme decirles que este modo de considerar las cosas me parece un tanto pueril. Si esto fuera cierto, bastaría con importar a la moral el objetivismo de la ciencia y asunto arreglado. Ahora bien, una lectura algo superficial de lo defendido en este libro podría llevar a pensar que Maxi Loria cae en esta trampa del objetivismo ético bien intencionado. Por suerte, nuestro autor, o sea Maxi, esquiva esta mina antipersonal y nos dice que las cosas no son tan sencillas. Por eso, me parece que su análisis del emotivismo contemporáneo es uno de los momentos magistrales de su libro. Y para que las cosas no queden inconclusas, en el capítulo 2, relativo a la actuación racional como opuesta al emotivismo, Maxi Loria emprende la búsqueda de un criterio de legitimación no emotivo de nuestro obrar. ¿Se puede hallar en MacIntyre algo de eso? Si no se puede, hemos fracasado. La buena noticia es que sí se puede. Y por eso, la necesidad de referirnos a los bienes humanos, a los cuales nadie, en su sano juicio, podría negarles su carácter de cosas que deben perseguirse. Esto confiere dramatismo a la vida humana, porque nos recuerda que si bien no somos dueños de decidir cuál es el objetivo último de nuestra vida, resulta que ese fin último no nos está dado ni garantizado a la manera en que el fruto le está dado y garantizado a la flor. Pero es que para Dios es más importante que nos condenemos en libertad antes de que nos salvemos por necesidad. Claro, qué duda cabe de que Dios quiere que nos salvemos todos. Pero si esto es así, ¿por qué nos regala el instrumento que también sirve para nuestra condena? ¿No será que Lutero tiene razón y en realidad no somos libres? Las neurociencias fisicalistas recogen el guante de Lutero y le dan la razón. Estos embrollos son los que indirectamente nos invita a responder nuestro amigo rioplatense por nacimiento, marplatense por adopción y arequipeño por opción. Con los capítulos 3, 4 y 5
entramos de lleno en lo que podría llamarse la pars construens. El concepto de estructura de normalidad es un claro ejemplo de cómo es posible una reapropiación de viejas intuiciones filosóficas que MacIntyre enfatiza como modo de acceso privilegiado al concepto de ley natural. Comentario al margen. Sería muy provechoso profundizar en una comparación entre esta estructura de normalidad y la situación existencial del Dasein heideggeriano. La ley natural, objeto de análisis en el capítulo 4, tiene poco que ver, si es que tiene algo que ver, con lo que los biólogos o los cosmógrafos entienden con ese concepto. La ley natural, por el contrario, es el punto de incardinación entre la inteligencia de Dios y nuestra propia razón. Es un concepto desconocido por Aristóteles, por la sencilla razón de que el estagirita es reacio a la idea de participación, la cual a su vez es esencial para entender la ley natural. Y resulta que la idea de participación, de metexis aristotélica, llega Aristóteles a ridiculizarla. Aunque aquí no estamos seguros aquí si él rechaza esta idea porque Dios solo vive para sí y le importa un comino lo que sucede abajo, o bien la misma idea de Dios surge de su rechazo a la participación. Los cristianos resuelven este intríngulis y Maxi Loria lo hace ver. Es posible que Aristóteles sea el puente obligado en la ruta hacia la recuperación del obrar racional, pero no deberíamos olvidar que el estagirita no es un padre de la Iglesia. Vemos también que el autor argentino no se traga el cuento de la sindéresis, una palabra que en griego no existe, y sospecha, aunque no lo dice explícitamente, que aquí hay gato encerrado. Finalmente, en el capítulo 5, ya con la vía despejada para el asalto final, uno esperaría una agresividad mayor en la defensa de la tradición aristotélica. Pero ese entusiasmo bélico se ve llamado al orden. Aquí, la exhortación a la prudencia constituye otra de las notas magistrales de esta obra. ¿Y qué es la prudencia? Una vez más, la profundidad especulativa de nuestro autor, me refiero a Maxi Loria, vuelve a poner las cosas en su lugar. La prudencia es la virtud propia de la gente racional. La prudencia es una virtud de la inteligencia, y su tratamiento como colofón del libro es la conclusión sine qua non. La idea central de esta obra habría muerto antes de nacer. Para terminar, cuando hablamos de formalidades, solemos referirnos a cosas sin mayor importancia, cosas que debieran estar, pero que si faltan da lo mismo. Ahora bien, para un filósofo que verdaderamente lo es, las formalidades tienen que ver con la causa formal, que en muchos casos coincide con la causa final, la causa causarum, la causa de las causas, y ya me dio un poco de hambre hablar de causas en Perú. Pues bien, en cuanto a estas formalidades, hay algunas que sería preciso corregir en una eventual segunda edición del libro y que ya me encargué de comunicar privadamente al autor. Pero hay otras formalidades que terminan por dar solidez, rigor y seriedad a este libro, y entre las cuales no puedo dejar de citar la amplia bibliografía, la equilibrada arquitectura interna de la obra y especialmente la delicada escritura. Es muy grato dejarse sorprender por la capacidad de desarrollar asuntos arduos con un estilo ameno que hace de la lectura una verdadera fiesta. Y esto, amigos, hay que agradecerlo con el corazón en la mano, ab imo pectore, como decían los latinos. Por lo tanto, mis más sinceras felicitaciones al autor. Agradecemos la participación del doctor Martínez. Invito a hacer uso de la palabra al doctor Mario Caponetto, quien nos comentará sus impresiones del texto del doctor Loria. Adelante, por favor.
Queridos amigos, queridos colegas, buenas tardes. Quiero mandar un especial saludo al doctor Martínez Barrera. Él seguramente no se acuerda de mí, pero tuve el honor de tenerlo como profesor en el curso de doctorado de filosofía. Quiero agradecer de modo especial a la Universidad Católica San Pablo de Arequipa y al doctor Maximiliano Loria el honor que me confieren de presentar este libro sobre el pensamiento de MacIntyre y su relación con la tradición neoaristotélica. MacIntyre ha sido distinguido con varios justos títulos. Se ha dicho de él que es el filósofo moral más influyente de nuestro tiempo, un auténtico renovador de la filosofía moral. Se lo ha destacado también como uno de los mayores representantes del comunitarismo y como uno de los críticos más lúcidos de la mentalidad emotivista tan propia del hombre contemporáneo. Todos estos títulos, a no darlo, son justos y apropiados. Sin embargo, en mi muy modesta opinión, MacIntyre debe ser considerado entre aquellos pensadores que, parafraseando precisamente a Paul Ricoeur, me he animado a llamar los maestros del regreso. Como sabemos, Ricoeur acuñó la célebre expresión maestro de la sospecha para referirse, sobre todo, aunque no exclusivamente, a Marx, Nietzsche y Freud. Tales maestros de la sospecha, como ha dicho Francisco Torralba en su libro Los maestros de la sospecha, cuestionan los fundamentos de la tradición occidental y en particular los de la modernidad filosófica, representada clásicamente en el cogito cartesiano. No tan solo quiebran las convicciones de la Edad Media, sino que además ponen en duda las pocas convicciones de la modernidad. Pues bien, en contraposición con estos maestros de la sospecha, aparecen los maestros del regreso, que han cuestionado efectivamente los fundamentos de la modernidad, pero han visto en ella una suerte de exilio de la inteligencia y por eso han vuelto la vista hacia atrás y han procurado regresar al reino de la gran tradición filosófica de Occidente, particularmente a Aristóteles y a la escolástica medieval. MacIntyre es en efecto un maestro del regreso. Lo es ante todo en su mismo itinerario personal. Tal como destaca nuestro amigo Loria, hay en MacIntyre un periplo que va desde su juvenil adhesión al marxismo, al trotskismo, al psicoanálisis, a su posterior adscripción a la filosofía analítica inglesa. Luego su paso al aristotelismo, a partir sobre todo de su obra Tras la virtud, la subsiguiente conversión a la fe católica y su llegada al tomismo profeso de Animales racionales y dependientes, pasando previamente por el cristianismo agustiniano de justicia y racionalidad. Y por último, en palabras textuales de Loria, de la vida virtuosa en la polis como propedéutica para la contemplación metafísica reservada a unos pocos, a la afirmación de la ley natural y la gracia como medio para un conocimiento y amor de Dios abierto a todos. Sin duda que hay en todo esto una ascensión indescriptible en la que no resulta difícil, a la luz de la fe, advertir la presencia sobrenatural de la gracia. Pues bien, la obra filosófica de MacIntyre es sin duda la plasmación en lo intelectual de este regreso que signa su existencia personal, y en esto reside, a mi modesto juicio, el valor de sus méritos. Como se ha dicho muchas veces, el pensamiento moderno es en alguna medida hijo de una ruptura con la tradición filosófica de Occidente. Entre los varios puntos de ruptura que pueden señalarse, me interesa ahora destacar especialmente uno. Es ese punto de ruptura que podemos enunciar diciendo
que la filosofía moderna, y me refiero fundamentalmente a la ética, se ha constituido sobre la base de la recusación del bien en las ciencias prácticas. De este modo se entiende cómo la ética ha desplazado de su horizonte el telos, el bonum, como el fin de las acciones humanas, cuestión sobre la que tanto insiste precisamente McIntyre. Y en consecuencia la política, que es la culminación de la ética, permanece hoy ajena a cualquier idea de un bien común temporal, con lo que se ha reducido a una mera praxis del poder por el poder mismo. Una cratología, como nos enseñaba en aquellos cursos del doctor Martínez Barrera. De igual modo aparece claro que al perderse no solo la noción del bien, sino además su distinción entre el bien honesto, el bien deleitable y el bien útil, y su armónica integración en la totalidad de la existencia humana, se haya perdido toda noción de bien en el ámbito propio de la actividad técnico-productiva, y que en su lugar la técnica moderna, dejando espesa constancia de sus admirables logros, haya entronizado la eficacia como su razón suprema. Todo esto ha significado sencillamente la crisis de la razón práctica en su doble esfera de acción, el agere y el facile. McIntyre ha puesto una mirada justamente en este punto. El hombre de hoy ha perdido su capacidad y hasta diríamos su propia conciencia de razonador práctico. He aquí el origen de lo que nuestro autor, McIntyre, denomina con gran acierto el emotivismo contemporáneo y que aflige transversalmente la interexistencia del hombre de nuestro tiempo. Y aquí reside a mi juicio el punto capital y central de la obra que estamos presentando y que Loria desarrolla a lo largo de su libro, que consta de una introducción de 5 capítulos y unas conclusiones finales. En la introducción, después de trazar una semblanza de la vida y la obra de McIntyre, Loria enuncia la hipótesis central de su trabajo y dice textualmente: la propuesta maquinteriana de actuación racional alternativa de marcado carácter comunitario puede ser defendida como una opción de vida frente a los modos emotivistas actualmente imperantes. Loria subraya la convicción de McIntyre de que la tradición aristotélica y tomista de las virtudes, y cito, aún sobrevive, especialmente en determinados contextos locales, parcialmente aislados de los modos culturales hoy dominantes. A la par que destaca que la actuación racional, tal como lo concibe el filósofo escocés, es actualmente una opción concreta para muchos seres humanos. Se trata, concluye Loria, de una elección que supone cierto equilibrio virtuoso entre una prudente distancia y al mismo tiempo un cierto compromiso con el mundo. La excelencia moral se logra peleando el buen combate, dice Loria, involucrándose en los conflictos de la modernidad. Pues bien, en los 5 capítulos que conforman el corazón del libro, Loria despliega todo el contenido en esta hipótesis inicial. Y lo hace con un sólido fundamento científico y metodológico, con un pensamiento firmemente anclado en un meditado y concienzudo estudio del doctor Angélico, y además, algo muy digno de ser destacado, que ya ha sido subrayado por quien me ha precedido, en un atrayente lenguaje, ameno lenguaje, que combina profundidad con claridad. Como bien decía Ortega, la claridad en la cortesía del filósofo. De los mencionados 5 capítulos, el segundo sea tal vez el de mayor hondura antropológica y metafísica. En él, Loria aborda la cuestión de la actuación racional y del bien humano. Comienza por recordar que el hombre necesita aprender a verse a sí mismo como un razonador práctico, con respeto a los bienes, con respeto a lo que es mejor hacer
en ocasiones concretas y con respecto a la mejor manera de vivir la vida. Sin esto es imposible alcanzar lo que MacIntyre llama florecimiento, que en definitiva no es otra cosa que aquello que Aristóteles llama eudaimonía. Esto es la vida buena, la vida virtuosa, que es el fin de toda nuestra actividad moral. Con un lenguaje propio, MacIntyre reivindica claramente la noción aristotélica de bien y de los tipos de bienes que se ofrecen al hombre y que constituyen la materia, por decirlo así, de sus concretas opciones. Opciones que han de hacerse siempre conforme a un recto ejercicio de la razón práctica. Ejercicio de razón práctica, digamos de paso, que no excluye otras instancias de la persona, como es su sensibilidad, etc. Porque no se trata de una razón descarnada, sino de una razón encarnada. Nuestra actual situación cultural, por el positivismo, ha perdido por completo toda idea de la necesaria subordinación de los bienes útiles a los bienes honestos, de acuerdo con la clásica clasificación aristotélica. De ahí la insistencia de MacIntyre en enfatizar que la aptitud para reconocer las diversas clases de bienes y la capacidad de juzgar acerca de su diferente valor constituyen requisitos indispensables para el desarrollo y ejercicio pleno de la actuación racional. Pero el redescubrimiento de estas profundas y entrañables verdades alcanza todavía un punto más: la necesidad de que nuestras prácticas racionales estén en última ratio referidas a un bien supremo, sin el cual nuestra vida moral queda huérfana de una orientación unitaria a la totalidad de la existencia humana. Los capítulos restantes, que han sido ampliamente reseñados, abordan y profundizan este gran redescubrimiento del bonum como fin de las acciones humanas y medida de nuestra actuación racional. El capítulo tercero hace hincapié en el importante tema de la vida comunitaria mediante el examen de aquello que MacIntyre denomina estructuras de normalidad, en las que se despliega la existencia concreta de los hombres concretos y en las que se dan los llamados vínculos de reciprocidad. En el capítulo cuarto se trata acerca de la ley natural como norma de la actuación racional. Loria resalta la evidencia de los principios de la ley natural, conocidos a través del hábito de la sindéresis, al que dedica un brillante análisis. Finalmente, el capítulo quinto trata el tema de la actuación racional como prudencia y razonamiento práctico. Aquí el texto, como también ha sido señalado, gira en torno de la virtud de la prudencia como virtud intelectual cuyo sujeto es la razón práctica. En las conclusiones que cierran el libro hay un hecho que deseo destacar. Loria no es solo un comentador de MacIntyre. No solo sistematiza y ordena lo que con frecuencia en el filósofo escocés aparece disperso o fragmentado. Hay algo más que, a mi juicio, pone este libro de Loria en plena sintonía con el espíritu de las célebres exposiciones tomistas, sobre todo las que Akinate dedicó a las obras del Estagirita. Como es bien sabido, la nota esencial de estos comentarios de Santo Tomás es el descubrimiento de la intensia autoris. El genio de Tomás de Aquino descubre aquello a lo que apuntó Aristóteles y que pese a todo no llegó a completar. El Akinate llega hasta donde no llega el Estagirita, aun cuando haya apuntado claramente a ello. Y si los comentarios tomistas de Aristóteles llegan más allá de Aristóteles, pero sin traicionar nunca su sentido, este libro de Loria remeda de algún modo el mismo espíritu tomista respecto de MacIntyre. Ocurre que el tomismo es el punto de partida del comentador, pero es el punto de llegada del comentado. Y esto explica a mi juicio lo que acabo de decir.
Para concluir esta breve presentación, deseo subrayar un hecho que por su importancia no puede pasarnos desapercibido. La larga y fecunda labor filosófica de MacIntyre no termina, como puede suponerse, en una propuesta filosófica, o al menos no solamente en una propuesta filosófica, sino en una espera. Esperamos a San Benito. Tal es la sentencia que sintetiza toda la obra del maestro escocés. Una espera. Pero toda espera nos remite a una esperanza, que es la contrapartida de las utopías ideológicas que hoy obnubilan el corazón y la mente del hombre contemporáneo. Pero nos preguntamos, ¿por qué San Benito? San Benito es llamado con justicia el fundador de la Europa cristiana. Y esto es verdad, en la medida en que resulta posible, históricamente, advertir una auténtica contribución de la civitas monástica al establecimiento de la civitas europea. De hecho, el monasterio realiza a su escala propia el proyecto y el modelo de la ciudad, de la civitas. Por eso encontramos en él todos los elementos constitutivos: un territorio, unos ciudadanos, los monjes, una constitución, la regla, un gobernador, el abad, un senado, la asamblea monástica, unas elecciones en las que designan los monjes al abad, una filosofía político-social inspiradora de las civitas, el servicio de Dios, de los hombres y de los propios hermanos. Esperamos pues a San Benito. Esto es en definitiva que el espíritu de la civitas monástica que animó la cristiandad vuelva a inspirar nuestras nuevas realizaciones y nuestras nuevas empresas. Y si me permiten, yo añadiría que hay que esperar también a Tomás. Aunque perteneció a la orden de predicadores, fue en su fuero más íntimo un monje benedictino. No deja de ser sugestivo que el principio y el final de su vida tuvieran por escenario dos monasterios: Montecasino, donde aprendió a amar a Dios, y Fossanova, donde marchó de este mundo al encuentro de Dios. Por tanto, pedimos que venga el Padre Benedicto y que venga el doctor Angélico. Para concluir, quisiera destacar que me consta personalmente que este libro es fruto de un estudio muy extenso y muy intenso. Un estudio al que Loria dedicó sus mejores esfuerzos y en el que aplicó sus mejores talentos. Por eso a este libro le caben con toda justicia las palabras de Dante Alighieri: un lungo estudio, un largo estudio y un grande amore. Felicito al doctor Loria por este libro y aguardamos con expectativa los nuevos frutos de sus largos estudios y de sus grandes amores. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros presentadores. Llegó el momento de invitar a subir al escenario a los autores de los libros. Primero el doctor Loria y luego el doctor Quiseno, quienes podrán comentar algunos aspectos y responder algunas dudas sobre sus respectivas obras. Adelante, doctor Loria, por favor. Bueno, gracias a todos los presentes, a todos los que quisieron compartir conmigo y con Juan David este momento tan especial de nuestra vida, a todos los que nos están siguiendo por las redes y a los que nos acompañan de manera presencial. En relación con lo que hemos compartido hasta el momento, quisiera en primer lugar agradecer y en segundo lugar decir brevemente algunas palabras
en relación con mi trabajo. En lo referido al agradecimiento, en primer lugar quiero agradecer al doctor Mario Caponetto por su amistad, por su generoso magisterio dedicado al pensamiento de Santo Tomás, por su testimonio de vida, de una vida consagrada al estudio de la verdad, y su profunda humildad que siempre lo hizo mostrarse disponible para ayudar a otros que, como yo mismo, nos iniciábamos en el estudio de la Quinate. Confío en que la mejor manera de agradecerle es procurar imitar su ejemplo de servicio hacia todos aquellos que, deseando consagrarse al apostolado académico, quiera la providencia poner en mi camino. Seguidamente quiero agradecer al doctor Jorge Martínez, mi colega y amigo en esta nueva etapa de mi labor docente y de investigación en la Universidad Católica San Pablo, por su generosa disposición para leer y comentar estas páginas. Desde el momento en que lo conocí, Jorge se mostró súper amable conmigo. A pesar del poco tiempo que hemos compartido, ya he aprendido mucho de su agudeza intelectual, que, como ustedes han podido observar, solo se compara con su espontánea aptitud para lo que diría Aristóteles eutrapelia, la cual nos permite siempre volver a tierra cuando con el resto de los colegas del departamento nos embarcamos en las más bizarras discusiones metafísicas. En tercer lugar, no quiero dejar de mencionar a las autoridades de la universidad, en especial al vicerrector académico, el doctor Alejandro Estenós, y el director del Departamento de Humanidades, el doctor Tomás Salazar, por haber confiado en mis aptitudes humanas e intelectuales y brindarme la oportunidad de formar parte de esta familia, en la que se comparte no solamente lo referido a la vida académica, sino también la amistad espiritual fundada en la fe. Aquí hay mucho trabajo por hacer y es maravilloso estar en un ámbito en el que uno se experimenta sumamente valorado. Agradezco también a mi familia, especialmente a mi esposa y a mis hijos, por, como digo, tener la paciencia de convivir con un filósofo, alguien que, como he mencionado en los agradecimientos de mi obra, va con un libro bajo el brazo, incluso a los paseos familiares, porque siempre puede quedar algún rato libre como para leer. ¿Sí? Este trabajo ha sido por ellos y gracias a ellos. Finalmente agradezco también a todos los colegas y amigos que tuvieron la deferencia de asistir a esta presentación y acompañarnos a Juan David y a mí en la alegría propia de la consecución de este logro. En un segundo momento hablaré brevemente de mi obra. No me corresponde a mí hablar de los méritos que pueda tener el libro. Eso lo voy a dejar a quienes se animen a leerlo. Anticipadamente doy gracias a los que se tomen el trabajo de visitar sus páginas y quieran hacerme llegar tanto sus opiniones como sus críticas. Con todo, haré un par de breves comentarios en términos generales referidos al Dr. MacIntyre y a mi propio trabajo. Hace ahora exactamente 40 años que el Dr. MacIntyre publicó su obra paradigmática After Virtue, tras la virtud. Allí se describe lo que él mismo denominó el fracaso del proyecto ilustrado de fundamentación de la moral, la crítica de Nietzsche a este programa y una propuesta de reivindicación de la moral aristotélica de las virtudes. Nuestro autor se hace aquí de un eco, de un llamado a volver a Aristóteles, de un llamado a volver a una concepción realista de la ética que había sido lanzada en el mundo académico anglosajón, precisamente en el año 1958,
a partir de un famoso artículo de Elizabeth Anscombe titulado Modern Moral Philosophy. En dicho trabajo, Anscombe nos advierte que el concepto moderno de deber fue desarraigado, desligado de otras nociones éticas fundamentales, particularmente las ideas de fin último y de virtud, que le otorgaban su verdadero peso, su verdadero significado. Era pues imprescindible recuperar una concepción naturalista de la moral sustentada en normas de carácter objetivo. Como señaló mi amigo el doctor Caponetto, al finalizar Tras la virtud, MacIntyre pone de manifiesto lo que se ha entendido como un llamado profético a esperar un nuevo San Benito, es decir, a constituir comunidades intermedias en las que la moralidad y la vida común pudiesen mantenerse vivas en medio del presente contexto de degradación política y cultural. En este sentido, pienso que mi libro constituye de algún modo una respuesta a ese llamado, pues reivindica una propuesta de obrar moral anclada en la tradición de las virtudes y muestra cómo podría ella encarnarse en el aquí y ahora de nuestro tiempo, una época profundamente marcada por lo que Charles Taylor denomina individualismo de la autorrealización. MacIntyre me enseñó que la tradición de las virtudes debe defenderse, pero de un modo que tenga en cuenta las dificultades, los palos en la rueda, diría hablando en argentino, que a ella puede ser planteada, a esta tradición, por los hombres de hoy. No se trata simplemente de repetir convicciones pasadas. Es preciso mostrar cómo esos mismos principios continúan siendo significativos e imprescindibles para la sociedad actual. Tomando una imagen de los evangelios, utilizo en el libro la metáfora de vino viejo en odres nuevos, o sea, el vino viejo, entre comillas, de la tradición aristotélica y tomista, aunque en un lenguaje ayornado, capaz de ser comprendido por todo aquel que hoy no sea indiferente a la pregunta moral. Quiero proponer dos breves ejemplos que ayudarán a comprender esta convicción macintyriana, es decir, el desafío de argumentar a favor de la tradición moral de las virtudes de un modo que tenga en cuenta la actual idiosincrasia cultural. El primero dice que hoy asistimos a una cultura de marcados rasgos subjetivistas sustentada en el liberalismo moral, el cual se afinca en la convicción de que cada ser humano tiene el derecho, entre comillas, a elegir su propia y particular concepción de bien humano. Cuando en el ámbito público alguien dice esto es bueno, enseguida se escucha la réplica será bueno para vos, pero no para mí, ni tiene por qué suponerse así para los demás. No existe algo así como lo bueno para los seres humanos en cuanto tales, afirman quienes defienden aquello que Charles Taylor denomina liberalismo de la neutralidad valorativa. Frente a esta concepción se ha sostenido que la tradición aristotélica y tomista defiende la convicción de que existe un bien humano y que, en tanto compartimos una misma naturaleza, ¿sí?, somos también solidarios de un mismo telos o fin último. Esto, a mi juicio, es verdadero y una posición tal defiendo en el libro. Sin embargo, el doctor MacIntyre me ha enseñado que esta concepción del florecimiento no debe ser entendida de manera unívoca. Es decir, para un neoaristotélico, como lo soy yo mismo, existen notas constitutivas pertenecientes a la plenitud humana, pero estas exigencias pueden y deben encarnarse de múltiples formas, según el tiempo y las circunstancias.
O sea, no es lo mismo lo que significa florecer para un peripatético del siglo IV a.C., o para un fraile dominico del siglo XIII, o para un filósofo católico del siglo XXI. Aún así, existen facultades propias de nuestra naturaleza que todos debemos desarrollar. Por ejemplo, el despliegue de la dimensión teorética de la existencia no debe ser algo exclusivo de los filósofos profesionales. Asimismo, como afirma explícitamente MacIntyre, ningún bien finito puede en verdad satisfacernos. Podría entonces decirse que junto al Dr. MacIntyre defiendo una concepción no unívoca, sino análoga del bien humano. Insisto en esto, hay aspectos esenciales inherentes al florecimiento, pero no un modo unívoco y exclusivo de encarnarlos. El segundo ejemplo se refiere a lo que en la tradición tomista se denomina ley natural. En el presente parece insostenible seguir defendiendo una moralidad fundada en primeros principios de carácter evidente y universalmente válidos. Parece absurdo afirmar que el conocimiento de dichos preceptos tiene que ser reconocido por todas las personas y que además se trata de un saber que no podría ser borrado del corazón humano. Los preceptos de la ley natural serían, al mismo tiempo, evidentes e indelebles. Pues bien, he aquí que MacIntyre escucha las voces disonantes de la tradición neoaristotélica pertenecientes a nuestra cultura, y como buen filósofo no hace oídos sordos a este desafío, al tiempo que, de algún modo, redobla la apuesta. Aceptemos, afirma nuestro autor, que la sociedad actual se encuentra atravesada por disonancias morales que parecen irresolubles. No rechacemos ese crucial aspecto como nuestro punto de partida, pero supongamos también que dos o más personas deciden asumir una discusión ética con el propósito de encontrar una solución sincera a sus conflictos. Ahí mismo MacIntyre y yo mismo me pregunto, ¿qué preceptos deben respetarse incondicionalmente y qué virtudes deben practicarse para que pueda darse un auténtico encuentro dialógico? La respuesta de nuestro autor y la mía propia se afinca en la convicción de que el respeto a los preceptos de la ley natural, tal y como fueron comprendidos y formulados por Santo Tomás de Aquino, se constituyen en una suerte de a priori indispensable para el despliegue de todo auténtico encuentro verdaderamente humano. Es decir, el diálogo moral solo será posible si todos aquellos que participan en él se comprometen a respetar de manera incondicional dichos preceptos. Junto a Aristóteles y a Tomás de Aquino, MacIntyre me enseñó a no tener miedo a las voces disonantes, a reconocer que nadie expresa tanta falsedad, ni siquiera mi esposa cuando discute conmigo, que nadie expresa tanta falsedad que su discurso no implique ciertos aspectos de verdad que deban serle reconocidos. Aclaro que esto me va a costar una cena. Sí, ni nadie afirma un discurso tan sólido que no puede ser profundizado y corregido en algún aspecto. Hoy más que nunca es preciso reafirmar nuestra vocación a ser no solamente animales políticos, sino también y fundamentalmente seres teoréticos convocados a desplegar la dimensión metafísica y teológica de nuestra existencia. El libro nos orienta en esa dirección. Si tienes hambre de Dios y de verdad, confío en que su lectura te será provechosa. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Maxi, por los saludos, por esas palabras. Yo no quiero extender demasiado el sufrimiento para todos, simplemente quiero agradecer porque todo esto realmente es una experiencia muy especial. Creo que para nosotros como universidad, tener un espacio como este es una gran alegría, es toda una experiencia de crecimiento intelectual, de que nuestro departamento cuente con personas cada vez más preparadas y que potencien nuestra propia reflexión, que hagan crecer a la ciudad de Arequipa, al país en general, a Latinoamérica. Así que en general considero que este espacio es espectacular, es extraordinario. Personalmente me siento muy contento por eso y por eso realmente en este espacio lo único que quiero hacer es agradecer y leerles un pedacito, un extracto de mi libro que creo que resume un poco la experiencia de lo que quiero compartirles acá. Entonces, en primer lugar, agradecer a Dios, definitivamente que Él es el que hace posible todas estas cosas. Uno lo experimenta cuando escribe un libro y lo experimenta también además cuando pasa por un tiempo de pandemia, en donde no todos tienen la posibilidad de tener salud y poderse sentar en un escritorio a dedicar horas de horas a poder escribir o a poder plasmar los pensamientos. Tuve la experiencia de pasar un buen tiempo encerrado en España durante parte de la escritura del texto y recuerdo muchísimo que pensaba cuán grande es Dios para justamente permitirnos ciertas cosas que de alguna manera terminan siendo o impedimento o aliciente para seguir adelante con las empresas que nos proponemos, con las promesas que hacemos y con el deseo justamente de construir un mundo mejor, que creo que es lo que nosotros nos proponemos acá como Universidad Católica y como filósofos que creemos en Dios y que queremos construir, digamos, una sociedad mejor. Gracias a mi familia, en primer lugar, pues claramente a mi esposa que me acompañó durante todo este tiempo, que efectivamente, como dice Maxi, nos aguantan las jergas filosóficas y los temas complicados. A mi mamá y a mi papá, los presentes y a los virtuales, obviamente, entiéndase claramente que teniendo también una familia acá en Arequipa, han sido muy importantes durante todo el proceso de construcción y de trabajo de este texto. Y también a mi padre y a mi madre, que sé que nos ven a través de Zoom, que evidentemente son partícipes de todo este proceso. Siempre soñé cuando empecé a escribir este trabajo, siempre soñé con poder llegar a mi país y entregarles este trabajo como una muestra de que todos los sacrificios valen la pena. Y bueno, muchísimas gracias a mis colegas del Departamento de Humanidades, los grandes consejos acá de José Chávez, de Claudia, de Pablo García, que no está, que está en Uruguay, de Fabricio, que como citó bien, hasta la historia del texto se ve en las notas al pie de página, en una referencia, que fue lo que citó en relación a lo de Duns Scoto, surge fruto de un diálogo, de un almuerzo, durante uno de los tantos días de trabajo en la universidad. Muchísimas gracias a Tomás también, que me apoyó en el último tiempo del trabajo, del trabajo del desarrollo del texto. Se me dio el tiempo, a Miguel, Alejandro, que me han apoyado con tantas cosas, incluso apoyando mis estudios, y bueno, obviamente a Julia, que seguramente ya no nos está escuchando, pero que me siguió letra a letra en todo este trabajo. Yo solo quiero decir que evidentemente, o sea, el texto, aunque yo hago una analogía con la identidad humana, pero son solamente páginas escritas y evidentemente esto es una manera de dejar simplemente una huella, pero yo solo quiero contar que esto que se plasma acá y que quizá tiene un fruto visible, empezó con mi trabajo en Ayaviri, en donde yo experimenté con mucha fuerza el sufrimiento humano, la experiencia del dolor y del abuso, y eso me motivó muchísimo a llevar adelante este trabajo, ¿no? No, las personas, esos testimonios evidentemente no aparecen en el texto, pero fueron una motivación muy importante para todo lo que vivo y experimento ahorita acá.
Y bueno, solamente quería leerles justamente un textito para que ustedes entiendan un poco a qué hago referencia cuando me refiero a la famosa identidad narrativa, y un textito que creo que es una síntesis de esto, que dice así: llegados a este punto, podemos intentar expresar dicha síntesis, la síntesis de la identidad narrativa, en la estructura tradicional del relato de vida. Los héroes o protagonistas de los relatos, que también reflejan el sí mismo, se mantienen a pesar de las dificultades y alcanzan, no con pocas hazañas, el fin prometido y esperado. Cuando los héroes miran atrás, se reconocen en el camino. Las dificultades le han mostrado poderes con los que no contaban, y los consejos vacíos de los sabios se han convertido en aprendizajes por experiencia. Solo la muerte parece poner fin a sus propios relatos, aunque, como ya se ha expuesto, estos continúan a partir de la conexión con el otro, con el espectador, en quien permanece la mediación simbólica de la acción, que la hace susceptible de ser una epopeya o una tragedia que solo Dios compensa con el don que las discordancias de la temporalidad camuflaban, es decir, la eternidad. En la concordancia de la discordancia temporal, los protagonistas de la historia esperan el don gratuito que en cierta medida compensa las acciones realizadas o padecidas en el tiempo, aquel don que presupone todo relato y la dimensión ética que le es intrínseca y que tiene una finalidad fundamental: la felicidad. Bueno, muchas gracias. Los invito a leer el libro y a disfrutar, obviamente, de la filosofía. Yo sé que es difícil, algunos la entienden menos que otros, pero seguramente siempre tiene algo que aportar, y mucho más en nuestros tiempos complicados, que necesita gente cada vez más preparada y con ideas que construyan, como les comento, una cultura mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Loria y doctor Quiseno, por el invaluable trabajo plasmado en cada una de sus obras. Antes de darle la despedida, no quiero dejar de manifestar la gran alegría que tengo de compartir esto con Juan David y también con Maxi, y digamos, también compartir con ustedes que me inspira en unos años poder hacer lo mismo, ¿no? Entonces estoy muy contenta de estar aquí y de formar parte también de este proyecto tan bonito que es nuestra universidad. En nombre del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica San Pablo, les agradecemos su gentil asistencia a esta presentación y los invitamos a adquirir los volúmenes de los autores en las afueras del auditorio. Muchas gracias y muy buenas tardes.